Hola, bienvenidos a mi canal Roskurumi. Seguimos con nuestra campanita. Este ya es el último video. En este video vamos a armar ya nuestra campanita. Ya saben que los materiales son muy simples, es pegamento. Yo en este caso voy a ocupar silicón. No sé qué pegamento, puede ser del pegamento que ustedes utilicen, y si no utilizan ustedes o no les gusta pegar sus amigurumis, pues va a ser una aguja para coser todas las piezas si ustedes gustan coserlas. Yo en mi caso voy a usar silicón para pegar algunas piezas. También vamos a ocupar la aguja. Vamos a ocupar pintura blanca. Si a ustedes no les gusta pintar sus amigurumis, puede ser, bueno, ahorita les explico de ese caso, ¿sale? Ahorita les explico, por si ustedes no quieren usar pintura, cómo le hagan. Entonces vamos a ocupar pues todas las piezas de nuestro amigurumi, en este caso de nuestra campanita, y nada más, rubor para pintar sus cachetitos, y hilo color amarillo y poquito color verde para hacerle el moñito y para hacerle el copete a campanita. Bueno, pues ya dicho esto, las invito a que vayan y me sigan a Instagram, a TikTok, y se unan al grupo en Facebook. Solamente es de patrones, ahí compartimos patrones de amigurumis, no es de retos, no es de plática, solamente compartimos patrones. O también si ustedes tienen algunos ya muñecos terminados, también los pueden compartir ahí en el grupo. Las invito para que vayan y se unan, manden a solicitud que yo las voy a estar aceptando. Ya dicho esto, vamos a comenzar a armar nuestra campanita. Ok, mire, les comentaba sobre la pintura. Es para pintarle los ojitos. Si ustedes no quieren usar pintura, está muy bien, no se preocupen, no la pueden usar. Si quieren nada más ponerle los ojitos que realizamos, que es en este caso, realizamos estos ojitos. Si ustedes se los quieren poner, pues nada más se los pegan y listo, ¿sale? Se los pueden pegar. O coser, si no les gusta pegar sus amigurumi, los pueden coser. Miren, yo para pintarlo, para hacerle este tipo de ojitos, yo utilicé, van a poner sus ojitos con un alfiler. Aquí yo pinté este lado. Vamos a poner el ojito de la siguiente manera, así. Bueno, lo puse así para que no se vaya a picar aquí donde marqué ya su ojito color negro. Entonces, miren, van a tomar un lápiz, una pluma, lo que ustedes gusten. Van a poner un ojito con un alfiler y el otro de este lado. Y van a hacerle, van a marcarle lo que es alrededor de arriba y lo que es alrededor de abajo, para que vayan haciendo este tipo de ojito como estirado, como lo tiene campanita, ¿sí? Ya que lo hayan marcado con el lápiz o con lo que ustedes gusten, van a ocupar pintura textil y van a pintarle, o pintura en tela, van a pintarle todo alrededor, lo que viene siendo así. Ya que está pintado, van a pegar el ojito de esta manera y vamos a marcarle con el pincelín que yo utilizo para pintar en tela. Ese cuando se lava pues no se despinte, ya se los había comentado. Y vamos a darle esta forma del ojito, como lo tiene aquí ella, ¿sí? Pero ese ahorita que lleguemos al paso lo vamos a realizar. Yo en este caso, yo voy a realizar solamente este ojito porque pues necesito, para realizar este otro necesito que esté seca la pintura, porque si no, en todo caso, pues al tocar o al poner el ojito así, pues no va a pegar muy bien porque va a estar mojado de pintura. Entonces yo nomás pinté para poderles explicar cómo es que pinté yo el ojito. Vamos a pegar lo que viene siendo la cabecita al cuerpo. Ok, vamos a comenzar a pegar la cabecita al cuerpo. Ya saben ustedes cómo pegamos la cabecita al cuerpo. Es agarrando un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Miren, un punto de la cabeza,
un punto del cuerpo y así nos vamos a ir todo alrededor hasta cerrar toda la pieza. Ya que lleguemos al final de la vuelta, vamos a pasar el hilo y ya saben que vamos a hacer un nudito para que no se nos deshagan las piezas muy fácilmente, para que se batalle un poquito. Porque con eso de que cuando lavamos nuestras piezas, pues suele despegarse aquí el bracito, que ya se descosió la cabecita, y así haciendo un nudo, pues ya es un poquito menos que se nos vayan a descoser. Vamos a pasarlo varias veces. Vamos a cortar y eso es todo, ¿sale? Miren, así les tiene que quedar ya la cabecita con el cuerpo. Ahora vamos a pegarle lo que vienen siendo los bracitos. Antes de pegar los bracitos, ya saben que vamos a cerrar ambos lados. De esta manera, agarrando los dos lados para que cierre la pieza. De esta manera. ¿Sí? Así le van a hacer al otro bracito igual. Van a agarrar el cuerpecito y lo van a pegar hasta acá arriba. No, bueno, ustedes como ustedes gusten, miren, pueden ponerlo que llegue hasta acá arriba el bracito, o lo pueden pegar en la segunda hilera, que es aquí, donde ustedes quieren, donde ustedes les guste más tener el bracito. Vamos a ponerlo aquí así. Van a agarrar una puntada del cuerpo junto con la del bracito y lo van a meterle a un lado del bracito y van a agarrar así lo del cuerpo. Van a salir por donde metieron la del bracito, por ahí mismo. Ahora siguen el que sigue. Volvemos a salir donde mismo. Y ya. La última, ahí mismo donde nos metimos. Sí, miren. Y así les tiene que quedar el bracito. Vamos a hacer nuevamente como hicimos con la cabecita. Vamos a hacer el nudo. Hacemos el nudito y lo pasamos varias veces. No les pude hacer el video el sábado porque fui a que me tocaba la segunda vacuna. Que ya me había puesto la primera y fui a que me pusieran la segunda, entonces por eso no les pude grabar el sábado. Pero sí pensaba grabarles el sábado para iniciar nuestro muñequito de la semana que era hoy. Pero bueno, miren. Así les tiene que quedar el bracito. Así como le pegué yo van a pegarle el otro igual. Así les tiene que quedar los bracitos. Ahora vamos a ponerle el pelito. Miren. Se lo voy a poner un poquito más hacia arriba porque va a ir aquí el copete. Vamos a, miren, así les tiene que quedar el pelito. Yo la hice hasta la vuelta número 15 porque como va a tener tiene que tener un poquito de espacio para hacerle lo que viene siendo el copetito, ¿sí? Entonces vamos con color amarillo. Van a cortar un pedazo largo
de hilo. Lo van a ensartar en la aguja y aquí vamos a empezar. Miren, vamos a checar cómo van a ir los copetes. Aquí vamos a hacer las orejitas. Vamos a dejar un espacio para las orejitas, ¿sale? Miren, para que se nos haga un poquito más fácil, vamos a hacerle las orejitas y ya de las orejitas para irnos basando dónde van a quedar y dónde van a ir. Miren, como aquí. Aquí van las orejitas, entonces vamos a hacérselas para que no batallemos en que después nos estorbe el pelito en hacerle las orejitas. Vamos a ensartar color carne a la aguja para empezarle a hacer las orejitas. Para las orejitas, déjenme ver más o menos dónde van a ir aquí. Sí, vamos a hacerle, ustedes más o menos basen dónde vaya a ir las orejitas, dónde les gustaría que fueran. Aquí miren más o menos al costado de los ojitos, 2 puntos hacia un lado de separado. Y vamos a hacerle 1 hasta el segundo, va a ser 1 y 2, va a ser 1, 2, 3 hileras. Entonces vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacerle así. Y ahora aquí vamos a ir dándole vueltas. Así, miren. Vamos a ir rellenando toda nuestra puntadita que le hicimos. De aquí nos pasamos a la siguiente. Déjenme ver por la cual hilera. Miren. Así va nuestra orejita. Y así como hicimos esta, vamos a hacer la otra. Vamos a hacerla. Es 1, 2, 3. Entonces voy a ir de aquí a aquí. Déjenme ver. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir forrando nuestra puntada. Y vamos a sacar nuestro hilo por otro lado. Y hacer nuevamente, no, miren, de una vez hacemos nuestro, hasta que tenemos el hilo, nuestra naricita, ¿sí? Para la naricita vamos a hacerla, déjenme checar, aquí es una, vamos a hacer aquí la naricita. Perdón por mover la cámara. Vamos a hacer así, vamos a hacerla unas 4 pasaditas, van 2, 3, con esta 4. ¿Sí? Si ven que no se le nota mucho, vamos a darle la última pasadita y ya perdemos nuestro hilo. Ahora sí lo podemos, le podemos hacer nudito para que no se nos vaya a zafar. Y aquí cortamos. Y así hacemos las orejitas. Y de una vez pues hicimos su naricita. Que la naricita ahorita la vamos a poner un poquito de pinturita, de rubor para que se note más dónde está la nariz.
porque pues como es del mismo color de piel no se nota mucho. Ahora sí, como ya tenemos nuestras orejitas, vamos a empezar a hacer nuestro pelo. Para eso vamos a ensartar aquí. Vamos a hacerle unos piquitos aquí de pelo. Miren. Que voy a ir aquí. Salimos al mismo para hacerlo en forma de pico. De esta manera y nos vamos a ir al siguiente punto. De esta manera, ¿sí ven? Miren. Vamos a hacerlo aquí mismo. Salimos al mismo punto donde metimos. Y así va a ser nuestro primer piquito. Vamos a pasarnos al siguiente, que es este. Y aquí le vamos a formar otro piquito. Vamos a hacer... Miren, vamos a meter el pelo y vamos a sacar en el siguiente punto del pelito. De esta manera vamos a hacer en ese mismo. Y así vamos a ir formándole lo que vienen siendo su pelito, ¿sí? Vamos a ir dando forma al copete de nuestra campanita. Vamos a ir forrándolo así. Y vamos a ir acomodándole el pelito como queramos que vaya quedando. Nosotras mismas vamos a ir acomodando el pelito. ¿Sí? Sí, vamos a ir haciéndolo de esta manera. Así como vamos a ir poniéndole su pelito, vamos a ir haciendo así los piquitos, como está aquí. ¿Sí? Vamos a ir haciéndolo así todo. Vamos a hacer uno grande, uno pequeño, se los voy a dejar así para que ustedes vean más o menos cuántos son o cuántos quieren ustedes ponerle. Si quieren ponerle diferentes formas, pueden ponérselo. Así les tiene que quedar el pelito. El pelito para que sean el copete de nuestra campanita. Vamos a pegarle los ojitos. Vamos a pegarle el ojito. Donde ya está pintado. Viene siendo aquí en este. Que ya está pintadito. De esta manera. Y así van a pintar y a colocar el otro ojito. Si pintaron su ojito, como lo hice yo, que ya haya estado los dos secos,
Y si no, pues nada más pegan sus dos ojitos o los cosen, ¿sí? Como ya les había comentado, como ustedes gusten. Y ahora vamos a pintarle todo alrededor del ojito para que se vea dónde está, ¿sale? Miren, yo aquí pinté todo el borde de aquí del ojito de arriba del tejidito. Yo lo hice de esta manera. Vamos a pintarle así. Así como hicimos este ojito, vamos a hacer el siguiente. Bueno, me va a tocar hacerlo después porque tengo que pintar y acomodar bien el ojito y esperar a que seque, ¿sí? Aquí le podemos poner 3 rayitas para que sean las pestañitas de nuestra Tinkerbell. De esta manera. Ponemos silicón donde es supuestamente, bueno, el chongo. Vamos a ponerle silicón y lo vamos a poner donde más o menos aquí, miren. Aquí arribita. Vamos a esperar a que pegue un momento. Ya que hayamos colocado, vamos a colocar la cinta. Y vamos a ponerle pegamento aquí para pegarla de esta manera. Y si ustedes lo van a coser, pues le hacen unas puntaditas aquí. Para que quede así nuestra cinta del chongo. Para las bolitas de los zapatitos vamos a ponerle tanto pegamento y lo vamos a pegar en cada piecito. Así lo pegamos en cada piecito. Agarramos la otra, le ponemos tantito silicón. De esta manera. Y vamos a pegarla en el otro zapatito. Así, miren. Sí, para que les quede así. Ahora vamos con las alitas. Miren, las alas tienen su chiste para pegarlas. Vamos a colocarlas, si ven la forma que está aquí. Entonces vamos a agarrar una ala y vamos a ver que quede igual. ¿Sí? Vamos a pegarlas de donde estaba el anillo con 3 puntos bajos, va hacia arriba. De esta manera. Entonces vamos a pegar de esta manera nuestra alita así. Y de las pequeñas vamos a pegarlas que quede así hacia abajo, miren. De esta forma vamos a pegarlas. Una va a ser el punto donde están los 3 puntos, el anillo mágico de 3 puntos bajos hacia arriba y la chiquita va a ser hacia abajo. Cuando peguemos la chiquita vamos a pegarle así todo alrededor para que pegue de esta manera. Y así vamos a pegar ahora la otra. Donde está el piquito va a ser el que va hacia arriba. Y la otra pequeña, ya ven que también está más corto de este lado y de este lado está más largo. Por lo más largo vamos a pegarlo así. La pequeña así y así. ¿Sí? Lo vamos a pegar de esta manera. Miren, y así van a ir pegadas las alitas, así se les tiene que ver. De esta forma. Se ve rara porque uno no tiene el ojito, pero ese yo se lo voy a poner después porque tengo que pintarlo. Ahora vamos a ponerle, vamos a hacer un moñito con hilo del color verde. Vamos a hacer un moñito y se lo vamos a pegar aquí. Miren, agarramos así el hilo y vamos a hacer un pequeño moñito. Aquí le vamos a tirar para que esté pequeñito. Nos quede pequeñito y no tan grande. De esta manera. Vamos a ponerle silicón aquí atrás y lo vamos a pegar aquí. Y vamos a cortar las hebras grandes. Así de esta manera. Vamos a ponerle chapetes
para que se distinga sus cachetitos y la naricita. Vamos a ponerle tantito aquí en la nariz, de esta manera, y donde va a ir el otro cachetito. Sí, de esta manera, miren. Así, de esta manera. Cuando tengan ya los dos ojitos, o si ustedes ya los hicieron así, vamos a ponerle unas lucecitas aquí arriba y otra aquí abajito. ¿Sí? Miren así. Así le vamos a poner a los dos ojitos. Y así les tiene que quedar la muñequita, ¿sí? Esta se ve un poco rara porque le falta su ojito, pero después les subo una foto donde ya está terminada con sus dos ojitos. Espero y les haya gustado, lo hayan realizado junto conmigo o lo vayan a realizar después. Entonces se quedan aquí los videos en el canal para el día que ustedes lo quieran realizar, lo puedan realizar. También les quiero informar que ya vamos a empezar con los muñequitos de Halloween, que ya empiezan en octubre. Ya empieza octubre, entonces vamos a tener que hacerlos antes. Ya ven que nosotros, bueno, yo en mi canal los hago unos días antes, unos 15, 22 días antes. Que ya vamos a empezar. Vamos a empezar con los 3, ya ven que realizamos 3 muñequitos de Día de Muertos, de Halloween y 3 de Navidad. Entonces vamos a comenzar ya esta semana, en esta que estamos, vamos a comenzar con los muñequitos de Halloween para que alisten sus materiales y para que tengan listos los muñequitos ahora para en octubre, que es Día de Muertos y se celebra en muchas partes pues Halloween o Día de Muertos. Para ver, ojalá y les vaya a gustar los muñequitos que vamos a realizar, para que se pongan al pendiente y con sus materiales también, tengan sus materiales a la mano para que los realicen, el que ustedes gusten o hacer los 3 también. Pues ya les estaré mandando la foto, la imagen del muñequito que vamos a empezar a hacer de Halloween. Pues esto sería todo, espero les haya gustado y que tengan un excelente día.